Gracias, Gary, por liderarnos en eso. Los hombres, como pueden ver, están recogiendo las copas. Bueno, ya está empezando a parecerse mucho como Navidad, ¿verdad? Los árboles, las luces y los carteles lucen estupendos. Yo diré que estamos preparados para Navidad. ¿Estás preparado para Navidad en su casa? Siempre hay muchos preparativos para nuestra celebración festiva. La semana pasada, Kim y yo fuimos de compras de un gran tiendas. El estacionamiento estaba lleno, la tienda estaba repleta de gente. Todas esas estamos ansiosas para aprovechar las ofertas increíbles y ni siquiera era diciembre. Todas las festivas requieren preparación, pero parece que con la Navidad hay que prepararse mucho más. En Navidad dedicamos mucho tiempo, energía y dinero durante todo el mes a prepararnos para un día de diciembre. Y tenemos que admitir que este es un día especial. Es una celebración. Como cristianos, en Navidad celebramos la venida del Señor y Salvador Jesucristo para rescatar al hombre pecador. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el beneficio de la Navidad para nosotros. Nos encanta el hecho que Dios envió su Hijo al mundo por los pecadores. Pasamos mucho tiempo preparándonos para Navidad. La realidad es que Dios también lo hizo. Ahora bien, no quiero sonar trivial cuando digo esto, pero Dios pasó mucho tiempo haciendo preparativos para la Navidad. La Navidad es la celebración de la venida de Cristo al mundo. Se necesitaron muchos preparativos para la venida de Cristo. Fueron miles de años de preparación. Cuando pensamos en la historia de Navidad de las Sagradas Escrituras, nos viene a mente los muchos personajes y circunstancias de la primera Navidad. Lucas describe el censo de que hizo en todo el mundo para que todos se inscribieran en la ciudad natal. A Isabel y a Zacarías, ancianos y embarazadas, la fe de María, una adolescencia y los ángeles y pastores de los campos. Mateo nos habla de los sorprendentes sueños que recibió José de la estrella y la visita de los Reyes Magos Oriente. Todo esto es parte de la historia de Navidad, pero no es el comienzo de todo. La historia de Navidad no comienza en Belén. Es mucho más antiguo que eso. El Evangelio de Juan revela que la historia comenzó en los propósitos eternos de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comienza antes de la creación del mundo. El plan se creó antes de que el mundo existiera. Es conforme a los propósitos eternos de Dios. Él planeó de redimir la humanidad caída y pecadora mediante la sangre del Hijo de Dios. La Navidad no es un plan B de Dios, es el cumplimiento, lo que ya prometió. El plan vino antes de la creación, pero el anuncio al hombre del plan de Navidad llega a través del Antiguo Testamento. Tal vez no lo pensamos en leer en el Antiguo Testamento en esta época del año, pero deberíamos hacerlo. Lo que leemos sobre la venida de Cristo en el Nuevo Testamento ya estaba preparando en el Antiguo Testamento. De hecho, son las profecías del Antiguo Testamento que dan a estas narraciones del Nuevo Testamento su significado y trascendencia. La historia de Navidad que se encuentra en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Porque es en el Antiguo Testamento donde encontramos los primeros indicios de esperanza para el hombre y las promesas y
profecías iniciales que predicen la libertad del pecado por medio de aquel que viene en Navidad. La nueva Navidad es una historia antigua. Esta es una historia del Antiguo Testamento. Por eso durante 4 domingos de diciembre estoy predicando en esta serie que llamo Una Navidad del Antiguo Testamento. Necesitamos entender las promesas iniciales acerca de la persona y el lugar y el propósito de la Navidad. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento para tener las expectativas correctas de lo que significa la venida de Cristo. Se requirió mucha preparación para todo esto. Necesitamos ver primero a Dios que hace promesas para que podamos sentir asombro a ver al Dios que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Por favor, vayan a Génesis capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3 de Génesis 15. Lee. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te irá en la cabeza y tú lo irás en el talón. Aquí en este versículo vemos la promesa de Navidad. En realidad es una declaración esta declaración de Navidad en realidad es una declaración de guerra. Aquí en esta promesa vemos enemistad, vemos heridas, aquí heridas en el talón, y lo que vemos aquí en el capítulo 3 vemos una declaración que es una guerra cósmica, que esta guerra cósmica tiene implicaciones para el universo. Aquí vemos que hay un vencedor y un vencido, un conquistador y un conquistado, un campeón y un perdedor. La profecía es la más antigua sobre un futuro libertador y la batalla contra el maligno. Es una buena noticia aquí. Este versículo ha sido descrito en la teología cristiana como el protoevangelio. Es decir, proto significa primero, combinado con la palabra evangelio, que significa buena noticia. Ese es el primer evangelio o la primera buena noticia aquí mismo en Génesis 3:15. Pero la pregunta que tenemos de hacer es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que inició la guerra? ¿Cómo es que encontramos necesitando un evangelio, un rescate? Para eso debemos volver al principio del capítulo, en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 describe cómo el pecado entró en el mundo. En Génesis 1 y 2 es como Dios dio la creación y lo hizo buena, tal como Dios lo hizo. Pero en capítulos 3 vemos cómo Adán y Eva llevaron al mundo a un estado caído. Que la creación pura, pristina y buena se convirtió en una creación estropeada, mancha y pecaminosa. Pasó de ser perfecto y defectuosa. Fue culpa de ellos, en particular de Adán. El hombre y la mujer sirven como representantes de la humanidad. Adán como el primer hombre. Y cuando él pecó, él causó a todos sus futuros descendientes que nacieran en una creación defectuosa y llevaron en sí mismo una naturaleza contaminada, una naturaleza pecaminosa. En Génesis 3 es la historia de cómo sucedió. El núcleo del conflicto es una conversación entre la mujer y la serpiente. Leen conmigo capítulo 3, versículo 1. La serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto?
La mujer respondió al serpiente, del fruto de los árboles y del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol está mediante el huerto. Dios ha dicho, no comerán de él ni tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues si se lo comen van a ser como Dios. Dios nos presenta un animal, la serpiente. Esta serpiente es descrita como una más astuta de todas las bestias del campo. Ella, ella le llamó a la mujer, pero las serpientes no hablan. La Biblia nos está transmitiendo que algún otro ser está empoderando y energiando a este animal para que hable a la mujer. Es un ser malvado porque cuestiona las palabras de Dios, incluso llama a Dios mentiroso. En Juan 8:44 Jesús dice que el diablo o Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Es Satanás quien está usando la serpiente para sus planes maliciosos. Satanás es descrito en Apocalipsis 12:9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El primer ataque fue contra la palabra de Dios. Dios no le dijo simplemente a Eva que desobedeciera, sino que la hizo pensar y hizo cuestionar la verdad y la realidad que le habían dicho, y hace que el mandamiento de Dios parezca irrazonable. Satanás siempre busca poner una duda en la palabra de Dios. Es un engañador que intenta que evitemos honrar las palabras de Dios. Si Satanás puede hacer que alguien dude la bondad de Dios, de la palabra de Dios, si como Dios no estuviera oculto algo, perdón. Aquí nos está diciendo que tengamos cuidado, que confiamos en la verdad. En Génesis 3:6, la mujer mira el fruto y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer fue engañada. Comienza a pensar de manera diferente sobre esta fruta. Comienza a notar la belleza de los beneficios de la fruta. Tiene un beneficio utilitario. Es buena para comer, es atractivo a la vista. También tiene una calidad automejora, un beneficio de autogratificación. Es deseable para ser los sabios. El pecado siempre trae beneficios. Con demasiada facilidad miramos el lado positivo. Nos dejamos engañar para el pecado y somos demasiado optimistas con él. ¿Qué puede haber de malo en esto? ¿Será bueno para mí? Somos demasiados ingenuos con el pecado. No me hará daño. No habrá problemas ni consecuencias. No, esto me ayudará. El pecado siempre debe traer un beneficio. Podemos empezar a creer que si tan solo tuviera esta cosa, será rico, hermoso, más atractivo, poderoso, satisfecho, o seré adorado, seré mejor, admirado, notado, adulado, idolatrado. Si se prohíbe este fruto, se prohíbe por una buena razón. Dios no es muy mentiroso. Dios no niega el placer, sino que lo concede. Toda la buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. A su diestra hay delicias para siempre. Ella también le dio a su esposo y él comió. Ella tomó y comió con él y él comió. Adán debió haberla detenido, debió haberla protegido y gritarle, no lo hagas. Pero en cambio, Adán guardó silencio. Miren aquí en versículo 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y consejieron hojas y higuera que hicieron delante. Y oyeron al Señor Dios que se deseaba en el huerto al frusco del día. Entonces el hombre y su mujer concedieron a la presencia de Dios. La inocencia ha sido reemplazada por culpa y el medio.
Aquí es lo que el pecado hace, que quebranta la unión con Dios. Mire aquí en versículo 9. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No hay, debemos de pensar que Él no sabe dónde está Adán. Dios sabe todo. Hebreos 4:3 nos dice que no hay una cosa creada que no esté oculta a su vista, sino que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. No estamos aquí para... Él no está buscando información, Él está yendo a Él para darle gracia. Dice, ¿dónde estás tú? Él le está dando una oportunidad de salir y confesar, pero Adán no hace eso. Adán responde con una excusa lamentable. Oí tu voz y el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Y en versículo dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de cual te ordené que no comerás? Dice, la mujer que me dijiste por compañera me dio el árbol y yo comí. Aquí le está culpando a la mujer y después le da culpa al Señor. Tú me diste a la mujer y ella me hizo que yo coma. No es típico, él no quiso hacerse responsable de su propio pecado. Y eso es típico de los pecadores, culpar a alguien o a algo más. La confesión en el camino a la libertad, y él sigue, dice, ¿qué has hecho? Y ella le pregunta a Dios, y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Esto es verdad, Satanás es culpable. Él la engañó. Adán pecó deliberadamente. Eva pecó a pesar de haber sido engañada. Habría sido mejor para ella confesar su pecado y reconocerlo. No lo hace. La serpiente tuvo la culpa, pero ella seguía siendo culpable. Dios no responde a esto con más preguntas. Él sabe. El hombre y la mujer podrían haber confesado y buscado misericordia, pero no lo hicieron. En capítulo 3:14, Dios pronuncia una serie de juicios sobre la serpiente y la mujer en el hombre, Adán. Estos juicios muestran las consecuencias del pecado y llevan un mundo y una nueva realidad. Miren en versículo 3:19, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de allí fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado ha traído esta ruptura. El hombre es expulsado de Edén. El paraíso está perdido. El pecado trae desgracia y muerte. Pablo en Romanos 5:12 describe eso, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por él pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Sería fácil ver la caída de Adán en el pecado como un final decepcionante para la historia de la creación. La muerte y la decadencia entran ahora en escena. El mundo está destrozado por el pecado. Y Génesis, pero con Dios las cosas nunca permanecen rotas. Dios es un restaurador y un rescatador. Génesis 3 puede ser el final de la creación pristina y sin pecado, pero Él es el comienzo de una nueva esperanza para el mundo. Pero ¿y dónde está la esperanza? Vemos ese destello de la gracia en Dios en Génesis 3, 14 y 15, donde dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho honrarás y polvo
comerás por todas tus vidas, y pondré en estimad entre la mujer y tu simiente. Aquí vemos la primera promesa de la historia de la redención de la Biblia. Este es apenas el comienzo de la saga que ocupará el resto de las escrituras para contar. Se añadirían promesas, pero esta promesa fue fundamental. En medio de la maldición sobre la serpiente, aprendemos acerca de un redentor prometido que vendrá. Él viene en Navidad. Notaremos dos promesas en Génesis 3:14. La descendencia de la mujer que vendrá es ambas. Primero, la garantía de la destrucción de Satanás, y número dos, el redentor de la liberación de la humanidad. La primera razón de la esperanza es la garantía de la destrucción de Satanás. La garantía de la destrucción de Satanás. Este texto nos da esperanza porque Satanás es nuestro enemigo. Él odia a Dios y él debe de ser maldecido por lo que él es. Dios dice desde el principio, pondré enemistad. La enemistad es animosidad, hostilidad o odio. Dios está haciendo enemigos a Satanás y a la mujer. Pero, ¿por qué hará esto? ¿No será Satanás junto con el hombre contra Dios? Las líneas de batalla se trazarán de manera. Él pondrá en enemistad entre Satanás y la mujer, la descendencia de Satanás. Aquí dice las semillas. Tu descendencia es una referencia de descendencia de Satanás. Esta profecía va más allá de una determinada serpiente en el jardín. La serpiente representa de otra persona, a Satanás. Tu descendencia estará formada por demonios. Eso será demonios, incrédulos, todos aquellos que forman parte del reino de las tinieblas. Y cuando dice la descendencia de ella será el reino de la luz y el bien. Todos los que confían en Dios. Esto culmina en una sola descendencia, como veremos en continuación, pero observe que hay dos reinos en conflicto. Como dije, la palabra aquí es semilla, es importante. Simiente puede ser un corporativo o individual. Cuando él dice él, sabemos que se refiere a alguien significativo, alguien que vendrá a la mujer. Es individuo. Génesis rastrea esta descendencia de la mujer desde Adán hasta Sed, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Luego el resto de la Biblia sigue el rastro hasta David y finalmente hasta culminando en Jesucristo, quien Jesús es la semilla de Cristo. Y él va a aplastar al Satanás. La perdición está anunciada desde el principio, pero no sin lucha. La escritura habla de un golpe o de un aplastamiento. La descendencia será herida en el talón, mientras que Satanás será herido en la cabeza. Eso representa un conflicto, una batalla entre la semilla y Satanás. Satanás le irá el talón, herir en la semilla en el talón, y se refiere de un ataque de la semilla. Significa que habrá sufrimiento y dolor de la semilla. Es una herida, no mortal, pero una herida. Pero para Satanás su cabeza será golpeada, pisoteada.
será derrotada. La predicción de la destrucción de Satanás ya estaba establecida. Dios será el vencedor. La realidad de la destrucción de Satanás comenzó con la Navidad, cuando Cristo entró en el mundo. Hebreos 2:14 nos dice que el Cristo tomó carne y sangre para hacerse hombre, para anular por medio de la muerte que él tenía el imperio de la mujer, es decir, el diablo. Juan dice a la manera similar acerca del Hijo de Dios que viene a la tierra en 1 Juan 3:8. Para este fin apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y al final de la historia redentora, Juan nos dice en Apocalipsis 20:10 que el diablo que engaña a las naciones fue arrojado al lago y el fuego. El diablo que engaña a las naciones fue arrojado al lago y será atormentado día y noche por los siglos y los siglos. Génesis 3:15 primeramente es de Dios. Nos garantía de la destrucción de Satanás. El Señor Dios está prometiendo un destructor que vendrá. Dios le está diciendo a Satanás que él es el enemigo derrotado, que no tendrá una última palabra. Dios será victorioso sobre él. El gobierno sobre de Dios no será desafiado. Los rebeldes no podrán oponerse de él. Él destruirá a sus enemigos. Y hay un segundo motivo de esperanza, es la promesa de un redentor para la liberación de la humanidad. Otra vez, Génesis 3:15 habla acerca de las semillas diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente suya. Esta te irá de la cabeza, y tú irás del talón. Pero aquí, en medio de la sentencia del castigo que se dicta sobre la serpiente, viene una promesa para el hombre. Como simiente viene a destruir al diablo, significa liberación para la humanidad. Habrá salvación. La liberación viene a través de la simiente prometida, que es Jesús. Observe cómo se describe. La semilla es de la mujer. Como la palabra simiente se refiere típicamente a la simiente del Padre, se cree que se trata de una referencia al nacimiento virginal de Cristo. El profeta Isaías anunció que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 7:14, que el ángel le dio a la joven María, una virgen que si bien ella será la madre, Dios será su único padre. El segundo, la semilla es uno de nosotros, es ser humano. Pablo describe en Galatas 4:4 que pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. La descendencia será un ser humano. A través de Adán como nuestro representante, la humanidad desobedeció y fue llevada al pecado. El primer hombre, Adán, lo arruinó todo. Satanás fue a hacer que trajo esta maldad al mundo. Pero a Cristo se llama el segundo Adán y el último Adán en 1 Corintios 15:45. Él fue tentado por el diablo y igual que
que el primer Adán. Adán fue tentado por Satanás en el paraíso. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Cristo, el segundo Adán, triunfó cuando el primer Adán fracasó. Adán fue la causa de una ruina de todo. Jesús es la causa de la destrucción, restauración de todo. Dios deshará los efectos malignos de la tentación de Satanás mediante una obra de un ser humano. Será el Dios hombre, Jesucristo. Mire que también incluso que después que Jesús venció las tentaciones de Satanás, recuerde que la semilla debería de ser herida en el talón. Eso significa que habrá sufrimiento y dolor para la semilla. La serpiente antigua hirió a Cristo en el talón. Por instigación de Satanás, el pueblo conspiró para matar a Jesús y fue crucificado en la cruz. Cristo fue castigado por el pecado a Satanás y le permitió herirlo. El profeta Isaías describe en Isaías 53:5 que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento de la cruz es para nuestro bien. En 1 Pedro 2:44 dice, Él mismo llevó nuestros pecados por su cuerpo sobre la cruz. En el Calvario parecía que la descendencia de la mujer iba a ser derrotada, pero la semilla triunfará. La cruz es el medio irónico de destruir a Satanás y liberar a la humanidad. La descendencia de la mujer fue crucificada, murió y sepultada en una tumba, pero al tercer día resucitó. La herida que Satanás le infligió a la descendencia de la mujer resultó de ser nada más de una herida en el talón. Pablo hizo una referencia al triunfo de Cristo sobre las fuerzas demoníacas en Colosenses 2:15, cuando hablando de desarmar los poderes de los demonios, dice que basando en la cruz de Jesucristo, Cristo despojó a los principados de las autoridades. Y en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, solo los muchos serán constituidos justos. Estos justos, es decir, la justicia de Cristo por la fe. La simiente de la mujer triunfó sobre Satanás. Dice aquí que la obediencia de uno para muchos van a ser justos mediante la fe. Este protoevangelio que se encuentra aquí en el tercer capítulo de la Biblia es una promesa. No se trata de una destrucción instantánea, sino una destrucción profetizada. El plan de liberación que fue avecinaba era una buena noticia que cumplirá en el tiempo futuro. Significa en el conflicto continuo entre la simiente y la serpiente de la mujer y la simiente de la mujer. Y incluso todos los que forman parte del cuerpo de Cristo es la iglesia. Esto continuará hasta la derrotada final de Satanás. Hasta allí Pablo anima a creyentes en Romanos 16:20, hablando sobre la venida derrotada final de Satanás, diciendo, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo tus pies.
Pablo está diciendo que aquí que los creyentes participan en la victoria de Cristo sobre Satanás porque son de la descendencia y son parte de Cristo. La Navidad siempre implica mucha preparación. Como hemos visto, para Dios la preparación comienza en el Antiguo Testamento. Génesis 3 nos habla del problema original, que es el pecado, pero también nos dice sobre la solución definitiva, que es el Señor Jesucristo, libertador. Esta primera promesa estableció la expectativa de la promesa por venir. Es una promesa de esperanza. Cuando Dios prometió la venida del Mesías o el Cristo, prometió la Navidad. La Navidad es una escena muy importante en la drama de la redención. Dios enviará desde el cielo a alguien que sería un hijo de hombre y carne. Hace mucho tiempo que hicieron preparativas para la venida de Cristo, para Navidad. Se hicieron promesas y se cumplieron. Alegrémonos porque Dios es fiel. Alegrémonos para la conquista de Cristo. Alegrémonos en Navidad. Hay que orar. Señor que estás en el cielo, tú eres fiel. Eres el misericordioso. Eres el príncipe del paz por tu sangre de la cruz. Solo tú puedes protegernos del maligno mediante la redención de Cristo. Acercanos a Él, que podemos descansar en su victoria. Tú traes destrucción a tu enemigo y liberación a tu pueblo y te damos gracias. Hay que anticipar y esperar tu victoria final sobre Satanás y anhelar a su reino. Mediante Cristo oramos esto. Amén.